Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damián Migliani y en el día de hoy quiero compartirles la palabra de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de incertidumbre, tiempos que no esperábamos que vengan. Ninguno de nosotros cuando comenzaba el año 2020 pensó que se iba a encontrar con una pandemia de esta magnitud y con una cuarentena como consecuencia de esta y que sea tan prolongada. Y fíjense cómo este virus que no lo vemos ha cambiado y ha trastocado nuestras vidas. Así que este tiempo es tiempo de reflexión. Es tiempo de mirar nuestra vida, de ver dónde estábamos y qué estábamos haciendo y hacia dónde íbamos para poder ahora reflexionar. Y quiero que juntos, por ejemplo, reflexionemos acerca de la brevedad de la vida, acerca de lo frágiles que somos. El gran sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente. Si quieres puedes buscar en la Biblia, en Eclesiastés capítulo 2, versículo 11, dice así: Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y el trabajo que me llevó a hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Dice también en el capítulo 1, en el versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Versículo 14 del capítulo 1, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Así que el sabio Salomón, el hombre más sabio sobre toda la tierra, encontró que aquí en la tierra no hay ninguna satisfacción duradera y plena para nuestra vida. Él encontró que luego de haber hecho todo, encontró que era todo vanidad, aflicción de espíritu. No tenía sentido. Va, viene la vida, pero sin embargo el hombre tiene un plazo, un tiempo y lamentablemente le espera la muerte. Y así a cada uno de nosotros. Y tal vez vos estás ahí escuchando y la cuarentena te cambió tu vida y te has dado cuenta, ¿no?, de lo frágil que eres y también la estás sufriendo porque a la vez estás muy solo, tal vez en casa, no puedes ver a tus seres queridos, no puedes hacer las cosas que te gustaban. Y entonces es tiempo para mirar hacia adentro, es tiempo para reflexionar. Entonces vemos que la vida es frágil y que la vida es vana. Esta pandemia también nos demostró de que aquella carrera por la cual andamos constantemente detrás del dinero, detrás del materialismo, detrás de la moda, de las cosas vanas, no tiene ningún sentido. Justamente es todo vanidad, como dice Salomón. Nos hemos dado cuenta de que esas cosas no son importantes, de que son efímeras, de que carecen de sentido, cuando estamos hablando de preservar la vida y de cosas tan importantes como las que estamos viviendo. Así que es un tiempo de reflexión. Y en este tiempo de reflexión quiero que entiendas y que conozcas lo que es el Evangelio, lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Tal vez escuchaste muchas veces acerca de los evangélicos, acerca de Dios, pero quiero que ahora puedas entender qué quiere decir, qué es el Evangelio, que lo encontramos en las Escrituras, en toda la palabra de Dios. Lo que vamos a ver, lo que estamos viendo ahora está fundamentado en la palabra de Dios. Y el Evangelio justamente son las buenas noticias de Dios para los hombres, para las mujeres, para los niños. Las buenas noticias de que en Jesús hay salvación. Ahora, para que yo pueda contarte esta buena noticia, te tengo que contar una gran mala noticia, que es justamente nuestro pecado, nuestra separación de Dios. Lo que ha causado justamente esta vanidad de todas las cosas, que es el pecado. Dice en Romanos capítulo 3, si quieres puedes buscarlo también, en Romanos capítulo 3, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, citando el Salmo 14, y dice así: Romanos 3, desde el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno,
no hay ni siquiera uno. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esta es la realidad que vivimos. Los hombres y mujeres, todos los seres humanos somos pecadores. Estamos destituidos, separados de la gloria de Dios, separados de la presencia de Dios. No alcanzamos el estándar santo, justo y perfecto de Dios a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra maldad propia, la cual viene enraizada ya en nuestra propia naturaleza y que se ve reflejada también en nuestras decisiones, en nuestros actos, en nuestra manera de vivir. Mentimos, robamos, odiamos, somos indiferentes al dolor, somos indiferentes a la necesidad de los demás, le hemos dado la espalda a Dios, nuestro Creador, hemos tenido inmoralidad sexual, avaricia sexual, un deseo desenfrenado por satisfacer nuestros deseos carnales, avaricia material, un deseo por tener más y más, codicia, mentira, deshonra a los padres, son todos pecados que habitan en nosotros, en algunos unos, en otros otros, pero todos somos pecadores. Todos estos pecados que hemos mencionado los encontramos en la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, que justamente Dios nos ha dicho que no hagamos esto, pero nosotros lo hemos hecho. Y como Romanos capítulo 3 nos explicaba, es que no hay justo ni aun uno, ni siquiera uno de nosotros. Ahora, el pecado tiene una gran consecuencia, como decíamos antes. Y esta gran consecuencia es la muerte. Es que vamos a morir. Es que tarde o temprano, ya sea por la peste del COVID-19 o por otra enfermedad o por el pasar de los años, es que ciertamente vos y yo vamos a morir. Esta es una estadística, que 10 seres humanos de cada 10 mueren, ¿no? Es absoluta y es triste y es lamentable, pero es así. Y tenemos que conocer la realidad, porque esa es la verdad. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿estás preparado para enfrentar la muerte? Te dejo esa pregunta para que pienses. ¿Estás preparado para enfrentar la muerte? Ahora, esta muerte de la cual nos habla la palabra, en Romanos capítulo 6, versículo 23, nos dice que la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Y no solamente se refiere a la muerte física que vamos a sufrir, como mencionábamos recién, sino a la muerte espiritual que hemos sufrido. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2. Eso quiere decir que nuestro espíritu está quebrado, está muerto, no puede acceder a Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios, como decíamos recién. Entonces, por ende, no podemos tener la relación y la comunión que necesitamos tener con Dios, que es santo y perfecto. Ahora, este pecado te está abrumando, este pecado lo tenés como una carga, como una mochila que no te permite tener felicidad, tener gozo, tener alegría. Te tiene frenado en la vida. Tal vez ves cosas buenas que suceden en tu vida, pero no terminas de disfrutarlas completamente. O como Salomón, puedes decir, todo vanidad, no tiene sentido. Bueno, esto es justamente a causa del pecado. Ahora, hay buenas noticias también. Y esas buenas noticias son el Evangelio, como mencionamos antes. Las buenas noticias del Evangelio es que nosotros no podemos acercarnos a Dios porque somos pecadores. Y por más buenas obras que hagamos, siempre estarán manchadas de pecado. Pero la buena noticia es que Dios se acercó a nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, al Señor Jesucristo, para que Él naciera del vientre de María, pero engendrado del Espíritu Santo, para que no tenga nada que ver con el pecado. Y entonces de esa manera nació Jesús, nació Jesucristo, que dice la escritura de Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, que Jesucristo es 100% hombre porque nació de María, pero es 100% Dios, es Dios encarnado. Así que Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado alguno, porque Él no podía pecar, porque Él no tiene nada que ver con el pecado. Entonces, Él vivió una vida a la perfección, según el estándar de Dios, según la ley moral de Dios, cumpliendo los mandamientos. Y hizo muchas obras hermosas, muchas obras preciosas.
Y él luego de 33 años de vivir en la tierra, él fue a morir en la cruz del Calvario. Dice Juan el Bautista acerca de Jesús: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesús, habiendo vivido una vida perfecta, luego fue a la cruz voluntariamente. Dijo Jesús en Juan capítulo 10 que yo doy mi vida, yo pongo mi vida por las ovejas, yo la pongo por decisión propia. Es decir, que Jesús sabía que Él había nacido para morir por nosotros, en lugar nuestro. Y ahora vamos a ver esa aplicación, ¿por qué en lugar nuestro? Pero Jesús, ahí en ese momento, allí en la cruz, sufrió enormemente el desprecio, los insultos, los golpes, el maltrato. Pero lo que más le dolió a Jesús en aquella cruz es tener que soportar el pecado, tu pecado y el mío. Dice que Jesús tuvo que hacerse maldición por nosotros. Jesús en ese momento, cuando estaba muriendo en la cruz, estaba cargando los pecados de los seres humanos, de aquellos que se arrepentirían luego y recibirían salvación. Tal vez seas tú. Es tu posibilidad. Él cargó en la cruz tus pecados. Y Él tuvo que sufrir solo. Porque Dios, el Padre, el Creador, en ese momento tuvo que desatar su ira. La ira que es para nosotros, los pecadores, la tuvo que desatar sobre su Hijo. Porque Él fue el intermediario. Él fue el sustituto, es decir, aquel que ocupa el lugar de otro. Jesús fue a la cruz, tomó tus pecados, se los puso encima porque era santo y perfecto, y allí murió en la cruz, como un cordero, para satisfacer la santa y justa ira de Dios a causa de nuestros pecados. Así que Jesús sufrió enormemente allí en la cruz. Pero dice que Él murió y en los últimos momentos de su vida dijo: consumado es. Todo está cumplido. La ira de Dios está satisfecha. La justicia de Dios, mejor dicho, está satisfecha. Así que Jesús entregó su vida. Luego fue a la tumba. Pero al tercer día, Él triunfó sobre la muerte. Jesús resucitó. Y de esa manera Jesucristo triunfó sobre la muerte, sobre Satanás, el enemigo de nuestras almas, y sobre el pecado. ¿Para qué? Para que ahora todos aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que se arrepienten de sus pecados, y ahora luego hablaremos un poco más de eso, pero aquellos que tienen fe en el Señor Jesucristo, puedan encontrar salvación y vida eterna, reconciliación con el Padre. Porque tus pecados fueron puestos encima de Él. Pero ahora, si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, todas sus obras, toda su justicia, ese sacrificio perfecto que Él hizo, puede ser puesto a tu cuenta. Así como tus pecados fueron puestos a su cuenta, ahora su justicia, sus obras y su perfección puede ser puesta a tu cuenta. Así que de eso quiero hablarte. Eso es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. En Jesucristo hay salvación. En Jesucristo hay esperanza. En Jesucristo hay un cambio de vida. En Jesucristo hay una vida abundante. En Jesucristo vas a poder entender la realidad de la vida y lo frágil que eres, pero también la posibilidad de poder vivir por la eternidad con Dios, reconciliado con Dios, que es santo y perfecto. En 2 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice que en ese momento, en la cruz, Cristo se había hecho pecado. El santo, el inocente, por nosotros se hizo pecado. Y ahí Él soportó la ira de Dios para que ahora nosotros podamos recibir la justificación, la salvación, la santificación a causa de nuestro arrepentimiento, ¿no? Y de creer en el Señor Jesucristo. Así que en Jesús hay salvación y hay vida eterna. Y yo quiero invitarte hoy a que reflexiones en esto. Pensamos en la fragilidad de la vida, pensamos en cómo todo es vanidad y nada tiene sentido, pero ahora pensamos en lo importante que es volver a reconciliarse con Dios el Padre, el Creador. Y eso es posible solo a través del Señor Jesucristo. Ninguna religión, ninguna buenas obras que hagamos, porque al fin de cuentas siempre estarán manchadas de pecado. Y Dios es santo, santísimo y justo. Ninguna profesión de fe que vos puedas hacer.
sino que es un corazón entregado enteramente al Señor, reconociendo que eres un pecador, reconociendo tu bancarrota espiritual delante de Dios que es perfecto, y diciéndole a Cristo, sé mi Señor, sé mi Salvador, ven a mi vida, te necesito, quiero que me salves, quiero ser un hijo tuyo. En ese momento, uno deja de ser una criatura que está lejos de Dios, para ser una nueva criatura, un hijo de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Déjenme ilustrarlo de alguna manera, con todo respeto, por lo que estamos hablando, ¿no? Pero es como si fuera que aquellos doctores, aquellos enfermeros que tienen que atender a una persona que tiene COVID-19, se ponen todo un traje, ¿no? Para que el virus no les llegue y no se contagien ellos mismos. Entonces se ponen ese traje y de esa manera pueden exponerse al virus y pueden trabajar. O como una máscara que uno puede poner y puede, por más que haya una toxina liberada ahí afuera, con esa máscara puede sobrevivir, respirar y no ser afectado por esa toxina. O como, estoy usando ilustraciones, ejemplos, o como aquel hombre que sabe que su avión se está por caer y entonces toma un paracaídas, se pone su paracaídas, se aferra fuerte a él y entonces antes de que el avión caiga salta al vacío, pero tiene ese salvavidas, ese paracaídas, mejor dicho. Y entonces cuando está yendo hacia la muerte segura, utiliza el paracaídas y sobrevive. Entonces estos tres ejemplos fueron como una ilustración. Es que para no tener que sufrir la justa ira de Dios a causa de tus pecados, necesitas estar revestido de Cristo, de su justicia, porque la tuya no sirve, dijimos, está manchada por el pecado. Pero la justicia de Cristo, que es perfecta, que fue consumada allí en la cruz, ahora puede ser para vos, pero debes revestirte, debes vestirte de Cristo. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, si tú estás en Cristo, podrás reconciliarte con Dios el Padre. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede ir a Dios el Padre si no es por mí. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo puede hoy reconciliarte nuevamente con Dios, para que de esa manera tengas una paz abundante, una paz duradera, una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo. Y también de esa manera puedas tener el Espíritu Santo que habite en vos para darte el consuelo, para darte la seguridad, para ayudarte a afrontar los problemas que vienen y el sufrimiento, porque vendrá. Pero vos vas a poder sobrellevar esas cargas, sobrellevar ese dolor con Cristo, con su Espíritu en tu vida y sabiendo que ahora te espera la eternidad. Ahora, si tú no estás escondido en Cristo, tendrás que soportar la ira del Dios justo, porque Él justamente es perfecto en justicia y el pecado que tenemos nos separa de Él, pero también nos condena. Así que el Evangelio es esto, las buenas noticias de que en Jesucristo Dios nos amó. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, murió en nuestro lugar. Para que ahora aquellos que creen en Él, que depositan su fe en el Señor Jesucristo, que se arrepienten de sus pecados, que le dicen, Jesucristo, sé mi Salvador, sé mi Señor, quiero vivir para ti, quiero nacer de nuevo, quiero volver a nacer, para ser un hijo tuyo, ser adoptado en tu familia, puedas recibir salvación y vida eterna para siempre. Amado, este tiempo es para reflexionar y que esta cuarentena y esta pandemia sirva para que tomes la decisión más importante de tu vida, que es poder seguir a Cristo por el resto de la vida. Seguir a Cristo, amarlo a Él, porque es el único que puede salvar tu vida, es el único que puede transformar todo tu ser, para que ya el pecado no gobierne en tu vida, para que ya Satanás no tenga autoridad sobre tu vida, y para que la muerte sea solo un trago amargo que tengas que pasar
pero no por la eternidad, sino que puedas disfrutar la eternidad con Dios, habiendo sido reconciliado por medio del Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Ven a Cristo ahora. No sabes cuánto tiempo más te queda. No sabes cuánto más podrás vivir y cuántas oportunidades más tendrás de escuchar el Evangelio. Es hoy que debes responder al llamado de Dios a los pecadores. Vengan a mí, todos los que están trabajados, cargados, que yo los haré descansar, dice Jesús. Y el llamado de Dios que dice, arrepiéntanse y crean el Evangelio. En Jesucristo hay esperanza. Yo tengo un gran gozo, una gran alegría, una gran seguridad, porque Cristo me ha salvado. Y esa alegría y esa seguridad tú puedes tenerla también. Y a pesar de que pases grandes dificultades, puedes confiar, porque ahora Cristo es tu Señor y es tu Salvador. Ven a Cristo y en Él hallarás la salvación, la reconciliación con Dios el Padre. Ven a Jesús, háblale a Él, ora a Él, pídele perdón por tus pecados. Dile cómo es tu condición, cómo eres, que entiende que sos un pecador. Y dile que necesitas a Jesús el Salvador. Necesitas revestirte de Él, para que en el día del juicio final tú no estés desnudo delante de Dios, porque Él ahí en ese tiempo será un juez justo, que tendrá que aplicar justicia, y su ira será derramada. Pero tú ahí en ese día de ese juicio podrás estar revestido de Cristo, para que la justicia de Jesús esté puesta a tu nombre, a tu cuenta, y de esa manera encontrar la salvación para siempre. Así que ven a Cristo, confía en Él, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Quiero que Dios bendiga tu vida. Déjame orar por ti y decirte que si tú quieres seguir a Jesús, puedes hacerlo, puedes pedírselo a Él y que luego se lo cuentes a otros cristianos que conozcas. Contáctanos por las redes sociales también o contáctate con la iglesia y pregúntales, acércate al pastor y también busca una iglesia que enseñe sobre Jesús, que su máxima autoridad sea la palabra de Dios, las Escrituras, porque solamente en ella debemos confiar, porque esta es la revelación escrita de Dios. Y busca a otros para que te ayuden, para que te enseñen más. Pero sigue a Jesús. Esto es el Evangelio, que en Jesucristo hay salvación, hay reconciliación con Dios el Padre. Jesús es el único camino. Que Dios te bendiga. Déjame orar por ti. Padre Dios eterno, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de escuchar una vez más tu palabra y el Evangelio del Señor Jesucristo. Te quiero pedir por cada persona que está escuchando, que tú puedas mostrarle su condición de pecador, el final que le espera, pero que también tú puedas, Señor, darle entendimiento para que puedan ir a Cristo y darles arrepentimiento para que puedan entender su condición de pecador y esconderse en el Señor Jesucristo, revestirse del Señor Jesucristo. Oh Dios, te pido por todos los que están escuchando, para que tú les des salvación, paz, consuelo, fuerzas para superar esta etapa que estamos viviendo, que es triste y fea. A aquellos que están solos, que en ti puedan encontrar esa compañía perfecta que solo tú puedes dar. Y todo esto es por medio del Señor Jesucristo. Oh Dios, bendice a cada uno de los que están escuchando. Gracias te damos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y sigue pensando y reflexionando en todo lo que hemos escuchado. Que Dios te bendiga.